Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yenat Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragrama Tarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyade Satarine Panchakalpatarvyecha Kripa Sindhuya Eva Chapatitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, Prahlad apacigua al señor Nrsimhadeva, texto número 20. Yasmin yato yarhiyena yasya yasmai yataya udayastu aparaparo baba karoti vikaroti prita swabhava sanchoditastadakilam bhavata swarupam. Mi querido Señor, en el mundo material todos estamos sometidos a las modalidades de la naturaleza material bajo la influencia de la bondad, la pasión y la ignorancia. Todos, desde la personalidad más eminente, el señor Brahma, hasta la diminuta hormiga, actuamos bajo la influencia de esas modalidades. Por lo tanto, en el mundo material, todos estamos bajo la influencia de tu energía, tanto la causa que nos hace actuar como el lugar y el momento de la acción. El objeto que nos lleva a actuar, el objetivo que hemos considerado supremo en la vida y el proceso para alcanzar ese objetivo no son más que manifestaciones de tu energía. En verdad, la energía y la fuente de energía son idénticos, por lo tanto, todo ello son manifestaciones de tu persona. Significado por Srila Prabhupada aquí. Puede que nos sintamos protegidos por nuestros padres, por el gobierno, por algún lugar o por alguna otra causa, pero todo se debe a las distintas potencias de la Suprema Personalidad de Dios. Todo lo que sucede en los sistemas planetarios superiores, medios o inferiores se debe a la supervisión y el control del Señor Supremo. Por eso en las Escrituras se dice: Karmana daivanetrena yanturdeho papataye. La Suprema Personalidad de Dios, la superalma, que está en el corazón de todos, nos da la inspiración para actuar de acuerdo con nuestra propia mentalidad. Todas esas mentalidades no son sino recursos que Krishna proporciona a la persona que realiza las acciones. Por consiguiente, la Bhagavad Gita dice: Mapta smritir yanam apohanancha. Todo el mundo actúa conforme a la inspiración que recibe de la superalma. Cada persona tiene un objetivo distinto en la vida y debido a ello actúa de manera distinta, guiada
por la suprema personalidad de Dios. Las palabras Yasmin Yato Yarhi, Yena Cha Yasya Yasmat indican que todas las actividades, sean cuales sean, no son sino distintos aspectos de la suprema personalidad de Dios. Todas son creadas por la entidad viviente y se cumplen por la misericordia del Señor. Todas son creadas por la entidad viviente y se cumplen por la misericordia del Señor. Esas actividades no son diferentes del Señor, pero aún así el Señor ordena: Sarva Dharmam Parityaya, Man Ekam Saranam Braja. Abandona todos los demás deberes y entrégate a mí. Si aceptamos esta indicación del Señor, podemos alcanzar la verdadera felicidad. Mientras actuamos conforme a nuestros sentidos materiales, permanecemos en la vida material, pero tan pronto como seguimos las directrices del Señor, que son trascendentales y reales, alcanzamos la posición espiritual. Las actividades del Bhakti, el servicio devocional, se encuentran bajo la supervisión directa de la Suprema Personalidad de Dios. El Narada Pancharatra afirma: Sarvopadi vinirmuktam satparatuena nirvalam Hrishikena Hrishikesha Shevanam Bhaktiruchyate. Cuando abandonamos las posiciones basadas en la identificación material y actuamos directamente bajo la suprema personalidad de Dios, nuestra vida espiritual cobra nueva vida. Esto se define en las palabras Swarupena Avastiti, situarse en la posición constitucional original. Esa es la verdadera definición de Mukti, la liberación del cautiverio material. Texto número 21. Oh Señor, oh Supremo Eterno, con la expansión de tu posición plenaria y por intermedio de tu energía externa, agitada por el tiempo, has creado los cuerpos sutiles de las entidades vivientes. De ese modo, la mente atrapa a la entidad viviente en una ilimitada diversidad de deseos que debe satisfacer conforme a las indicaciones védicas de Karma Kanda, actividad fruitiva, y con los 16 elementos. ¿Quién puede liberarse de ese enredo, a excepción de aquel que se ha refugiado en tus pies de loto? Significado por Srila Prabhupada aquí. Si la mano de la Suprema Personalidad de Dios está en todo, ¿qué sentido tiene plantearse la liberación del enjaulamiento material para alcanzar una vida espiritual y bienaventurada? En realidad, es un hecho que Krishna es la fuente de todo, como el propio Krishna explica en el Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo. Ciertamente todas las actividades, tanto en el mundo material como en el espiritual, se llevan a cabo conforme a las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios y por intermedio de sus energías, bien sea la energía material o la espiritual. Esto lo confirma otro pasaje del Bhagavad Gita 9.10. Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. La naturaleza material no puede hacer nada sin la dirección del Señor Supremo. No puede actuar de modo independiente. Así pues, en un principio la entidad viviente deseó disfrutar de la energía material y Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, para facilitar
La entidad viviente deseó disfrutar de la energía material y Krishna, la suprema personalidad de Dios, y Krishna, la suprema personalidad de Dios, para facilitarle la posibilidad de hacerlo, creó el mundo material y dio a la entidad viviente la facultad de elaborar planes e ideas por medio de la mente. Los medios que el Señor ofrece a la entidad viviente constituyen 16 manifestaciones desvirtuadas de su ayuda y son los sentidos para adquirir conocimiento, los sentidos para la acción, la mente y los cinco elementos materiales. La suprema personalidad de Dios ha creado la rueda de sucesivos nacimientos y muerte, pero en los Vedas se marcan las directrices Chandomayan necesarias para guiar a la confundida entidad viviente en la senda del progreso hacia la liberación. Quien desee elevarse a los sistemas planetarios superiores puede seguir las directrices de los Vedas, como afirma el Señor en el Bhagavad Gita 9.25. Yanti deva vrata devam pitrin yanti pitri vrata bhutani yunti bhuteya yanima yagyo apiman. Los que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses. Los que adoran a los antepasados irán a los antepasados. Los que adoren a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres. Y los que me adoran a mí vivirán conmigo. El verdadero objetivo de los Vedas es dirigirnos en el sendero de regreso al hogar de vuelta a Dios. Pero la entidad viviente, sin conocer el objetivo verdadero de la vida, quiere ir una vez a un lugar y otras a otro, y hacer unas veces una cosa y otras otra. De ese modo, vaga por todo el universo, prisionero de diversas especies, y se ocupa en diversas actividades cuyas reacciones tendrán que sufrir. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice: Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavam Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Villa. La entidad viviente caída y condicionada, atrapada por la energía externa, vaga por el mundo material. Si tiene la buena fortuna de encontrar un representante genuino del Señor que le dé la semilla del servicio devocional, y si sabe aprovechar la ayuda de ese gurú o representante de Dios, recibirá la semilla del servicio devocional Bhakti Lata Villa. Mediante un adecuado cultivo de conciencia de Krishna, se elevará gradualmente hasta el mundo espiritual. La conclusión final es que debemos someternos a los principios del Bhakti Yoga, pues de ese modo llegaremos a alcanzar gradualmente la liberación. No es posible ningún otro método para liberarse de la lucha material. Texto número 22. Mi querido Señor, que eres grande y supremo, tú has creado este mundo material compuesto de 16 elementos, pero eres trascendental a sus cualidades materiales. En otras palabras, esas cualidades materiales están completamente bajo tu control y tú nunca caes
bajo su influencia. Por eso, por eso, el factor tiempo es una representación de tu persona, mi Señor, oh Supremo. Nadie puede conquistarte. Sin embargo, en lo que a mí respecta, estoy siendo aplastado por la rueda del tiempo. Por ello, me entrego completamente a ti. Ahora, por favor, acógeme al amparo de tus pies de loto, significado por Srila Prabhupada. La rueda de las miserias materiales también es creación de la Suprema Personalidad de Dios. Él, sin embargo, no está bajo el control de la energía material, sino que, por el contrario, es su controlador. Nosotros, las entidades vivientes, sí que estamos bajo el control de la energía material. Cuando abandonamos nuestra posición constitucional, Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadas, la Suprema Personalidad de Dios crea la entidad material junto con su influencia sobre las almas condicionadas. Por lo tanto, Él es el Supremo y es solo Él. Y solo Él puede liberar al alma condicionada del acoso de la naturaleza material. Man evaye prapadiante, mayan etatarantite. Maya, la energía externa, impone continuamente a las almas condicionadas el sufrimiento de las tres miserias del mundo material. Por esa razón, en un verso anterior, Prahlad Maharaj oró al Señor: excepto tu señoría, nadie puede salvarme. Prahlad Maharaj ha explicado también que los protectores de un niño, es decir, sus padres, no pueden salvarle del ataque del nacimiento y la muerte. Tampoco los médicos y las medicinas nos pueden salvar de la muerte, ni los barcos o medidas de protección equivalentes pueden salvar al alma que se ahoga en el agua, pues todo está bajo el control de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, la sufriente humanidad debe entregarse a Krishna como el propio Krishna exige en la instrucción final del Bhagavad Gita 8.6.6. Sarva dharman parityaya man ekam saranam braya aham tvam sarva papebhyo mokshayasyami masucha. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Yo te liberaré de toda creación pecaminosa. No temas. Todos los miembros de la sociedad humana deben aprovechar esta oferta para que Krishna les salve del peligro de ser aplastados por la rueda del tiempo. La rueda del pasado, el presente y el futuro, la palabra nispidya manan, ser aplastado, es muy significativa. En realidad, todas las entidades vivientes sometidas al condicionamiento material están siendo aplastadas una y otra vez. Para salvarnos de esa situación, debemos refugiarnos en la Suprema Personalidad de Dios. Entonces seremos felices. Es también muy significativa la palabra prapannan, pues a menos que nos entreguemos por completo al Señor Supremo, no podremos evitar que la rueda del tiempo nos aplaste. El gobierno encierra al delincuente en la prisión y la castiga, pero si lo desea, el mismo gobierno puede liberarle de la vida en prisión. De manera similar, debemos convencernos de que la condición material de sufrimiento
en que nos encontramos nos ha sido dada por la Suprema Personalidad de Dios y que es a Él a quien debemos acudir si deseamos salvarnos de ese sufrimiento. De ese modo podremos salvarnos del condicionamiento material. Texto 23. Mi querido Señor, la gente por lo general desea elevarse a los sistemas planetarios superiores para gozar de una larga vida de opulencias y disfrute. Yo, sin embargo, ya he visto todo eso en las actividades de mi padre, cual estaba iracundo y soltaba sus sarcásticas carcajadas. Los semidioses quedaban derrotados con solo ver los movimientos de sus cejas. Sin embargo, tú has vencido a mi padre en un momento a pesar de todo su poder. Significado por Srila Prabhupada. En el mundo material, el valor de la opulencia material, la longevidad y la influencia se debe entender mediante la experiencia práctica. En la práctica, hemos visto que en este planeta ha habido muchos grandes políticos y comandantes militares como Napoleón, Hitler, Subha, Chandra, Bose y Gandhi. Pero toda su popularidad, su influencia y todo lo demás se terminaron al mismo tiempo que sus vidas. En el pasado, Prahlad Maharaj tuvo la misma experiencia viendo las actividades de su gran padre, Hiranyakashipu. Por esa razón, Prahlad Maharaj no daba ninguna importancia a nada de lo que existe en el mundo material. Nadie puede mantener su cuerpo o sus logros materiales eternamente. El Vaishnava entiende que en el mundo material nada perdura, ni siquiera lo que es poderoso, opulento o influyente. Son cosas que pueden quedar destruidas en cualquier momento. ¿Quién puede destruirlas? La Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, debemos entender de modo concluyente que nadie es más grande que el Supremo Grande. El Supremo Grande pide Sarva Dharman Paritya Yaman Ekansaranam Braya. Por lo tanto, todo hombre inteligente debe estar conforme con su propuesta. Debemos entregarnos al Señor para así salvarnos de la rueda continua del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Texto 24. Mi querido Señor, ahora poseo una experiencia completa acerca de la opulencia mundana, el poder místico, la longevidad y otros placeres materiales de que disfrutan todas las entidades vivientes, desde el señor Brahma hasta la hormiga. Todo eso lo destruyes tú en tu poderosa forma del tiempo. Por lo tanto, y gracias a mi experiencia, no deseo poseer nada de eso. Mi querido Señor, te pido que me pongas en contacto con tu devoto puro y me permitas servirle como un sirviente sincero. Significado por Srila Prabhupada aquí. Del estudio del Srimad Bhagavatam y a través de los episodios históricos mencionados en esta gran obra de conocimiento espiritual, todo hombre inteligente puede obtener una experiencia semejante
a la de Prahlad Maharaj. Siguiendo los pasos de Prahlad Maharaj, debemos adquirir una experiencia profunda acerca del carácter perecedero de toda opulencia material. Incluso el cuerpo al que tratamos de procurar tantos placeres sensuales puede perecer en cualquier momento. El alma, sin embargo, es eterna. Na hanyate hanyamane sarire. El alma no se destruye ni siquiera cuando se destruye el cuerpo. Por lo tanto, el hombre inteligente debe cuidar de la felicidad del alma espiritual, no de la felicidad del cuerpo. Incluso si recibimos cuerpos como los del señor Brahma y los otros grandes semidioses, cuya vida es muy larga, también esos cuerpos serán destruidos. Por lo tanto, el hombre inteligente debe preocuparse del alma espiritual que es inmortal. Para salvarnos debemos refugiarnos en un devoto puro. Narottama Das Thakura dice: por lo tanto, Chadiya Vaisnava Sheva Nistara Payache Keva. Quien desee salvarse de las embestidas de la naturaleza material, cuya causa es el cuerpo material, debe volverse consciente de Krishna y tratar de entender perfectamente a Krishna, como se afirma en el Bhagavad Gita 4.9. Yangma karma chame divyang eva yo veti tattvatam. Debemos entender a Krishna tal y como es, lo cual solo se puede lograr mediante el servicio a un devoto puro. Vemos entonces que Prahlad Maharaj ruega al señor Nrsimhadeva que le ponga en contacto con un devoto o sirviente puro en lugar de concederle opulencia material. Todo hombre inteligente en el mundo material debe seguir a Prahlad Maharaj. Mahayano yenagata sapanta sampata. Prahlad Maharaj no quería disfrutar de la herencia de su padre, prefería ser un sirviente del Señor. Prahlad Maharaj y los que son Prahlad Maharaj y los que son estrictos en seguir sus pasos rechazan la civilización humana ilusoria que se esfuerza constantemente por alcanzar la felicidad mediante el progreso material. Los distintos tipos de opulencia material reciben técnicamente los nombres de Bhukti, Mukti y Siddhi Bhukti. Se refiere a gozar de una buena posición, como por ejemplo vivir con los semidioses en los sistemas planetarios superiores, donde se puede disfrutar de la complacencia material de los sentidos en grado sumo. Mukti significa estar hastiado del avance material y desea ser uno con el Supremo. Siddhi se refiere a practicar un riguroso sistema de meditación como los yogis para alcanzar 8 tipos de perfecciones: ánima, lágrima, mahima, etc. Todos los que desean algún progreso material derivado de Bhukti, Mukti o Siddha, al cabo del tiempo reciben un castigo y tienen que regresar a las actividades materiales. Prahlad Maharaj rechazó todo eso. Su único deseo era ocuparse como aprendiz bajo la guía de un devoto puro. Texto número 25.
En el mundo material, toda entidad viviente aspira a una cierta felicidad que es como un espejismo en el desierto, donde hay agua en el desierto. ¿Dónde hay agua en el desierto? O en otras palabras, ¿dónde hay felicidad en el mundo material? En cuanto al cuerpo, ¿de qué sirve? En cuanto al cuerpo, ¿de qué sirve? No es más que una fuente de enfermedades. Los supuestos filósofos, científicos y políticos lo saben muy bien, pero aún así, aspirar a una felicidad temporal, pero aún así aspiran a una felicidad temporal. La felicidad es muy difícil de obtener, pero como no pueden controlar sus sentidos, corren tras esa supuesta felicidad del mundo material y nunca llegan a la conclusión correcta. Significado por Srila Prabhupada aquí. Una canción en lengua bengalí dice: construí esta casa para ser feliz, pero por desgracia hubo un incendio y ahora todo ha quedado reducido a cenizas. Este ejemplo nos sirve para ilustrar la naturaleza de la felicidad material. Todo el mundo lo sabe, pero nadie deja de hacer planes para escuchar o pensar cosas muy agradables. Por desgracia, a su debido tiempo, todos nuestros planes se vienen abajo. Muchos fueron los políticos que hicieron planes para levantar imperios y lograr la supremacía y el control sobre el mundo. Sin embargo, a su debido tiempo, todos sus planes y sus imperios, junto con los propios políticos, quedaron en nada. Todo el mundo debe aprender de Prahlad Maharaj que con nuestras actividades corporales destinadas al disfrute de los sentidos, estamos buscando una supuesta felicidad que es temporal. Todos nosotros hacemos planes buscando una supuesta felicidad que es temporal. Todos nosotros hacemos planes una y otra vez todos nuestros planes acaban frustrados. Por lo tanto, debemos dejar de elaborar planes. Del mismo modo que no se puede apagar un fuego vertiendo ghee constantemente sobre él, tampoco podemos lograr la satisfacción aumentando nuestros planes de disfrute sensorial. El fuego ardiente es Baba Maha Dadvani. Nuestros planes de disfrute sensorial, el fuego ardiente es Baba Maha Dadvani, el incendio del bosque de la existencia material. Ese incendio forestal frota por sí solo. Ese incendio forestal brota por sí solo, sin esfuerzo de nadie. Queremos ser felices en el mundo material, pero eso nunca será posible. Lo único que haremos será aumentar el ardiente fuego de los deseos, y esos deseos no se pueden satisfacer con pensamientos y palabras ilusorios. Mejor es seguir las instrucciones del Señor Krishna. Sarva Dharman Parityaya Man Ekam Saranam Braya. Entonces seremos felices. De lo contrario, en nombre de la felicidad, continuaremos sufriendo esas condiciones miserables. Jai Srimad Bhagavatam Ki. Continuamos el día de mañana con el texto 26. Un hermoso día para todos. Hari Bol.